buenos días, ya es miércoles, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que bueno, el día de ayer de una manera totalmente distinta entrevistamos a la periodista Adela Micha con quien convivimos y platicamos con parte de los proyectos que trae entre manos. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Para festejar el primer año de su programa por internet titulado Saga, Adela Micha convocó a los medios de comunicación en conocido transporte de paseos por la ciudad para festejar con coqueto pastel el éxito que ha tenido su emisión. La comunicadora pidió a los cibernautas que dejen de atacar a Eugenio Derbez por el supuesto comentario que hizo que a las nuevas generaciones de trabajadores no se les debe pagar por sus servicios. La que más dijo fui yo y a quien más le echaron fue a él, ¿no? Yo creo que pues lo traían en la mira por alguna u otra cosa. Me parece una mezquindad y me parece poco generoso de parte de todos nosotros querer boicotear un artista mexicano simplemente porque pues tenga alguna preferencia de cualquier tipo, ¿no? Yo siempre he pensado que esto es una democracia en todos sentidos. Yo creo que lo sacaron de contexto, se entendió mal. En mi equipo de trabajo hay muchos jóvenes y les pago a todos. Y confesó que le encantaría entrevistar a Luis Miguel. Por ahí andamos tensionando. ¿No usa chonés? Ay, muy bien. No sé. ¿Quién más no usaba chonés? Pues Lenny Kravitz, ¿no? Le daría un besote, está guapísimo. Ay, sí, ¿no? Sí. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continúo con más información del mundo de los espectáculos. El día de ayer, el productor Rubén Lara presentó el nuevo elenco precisamente de la obra de teatro Una pareja de tres. Una pareja totalmente, dispareja. Pues finalmente están compartiendo el mismo hombre, una misma mujer. Y bueno, uno es el terapeuta uno y el otro es el marido. Pero quién sabe exactamente qué se vivió en torno a esta presentación y qué dijo parte del elenco. ¡Chequen esto! La tarde de ayer se llevó a cabo la conferencia de prensa de la obra de teatro Una pareja de tres, en la cual participan Gabriel Soto, Sebastián Rulli, Verónica Montes y Michelle González. Dicha obra narra el amorío que sostiene con su esposo y con su terapeuta al mismo tiempo. Platicamos con Sebastián Rulli y esto comentó. No conocemos de ninguna en especial, pero es la historia de una mujer que se enamora de dos hombres y comparten estos dos hombres a la misma mujer. Resulta que somos conocidos, él tiene problemas, necesariamente tiene que ir al psicoanalista y yo soy su psicoanalista y coincidimos que resulta que es la misma mujer de la cual estamos enamorados. Gabriel Soto nos da las características de su personaje. Mi personaje se llama Toño y es un tipo rudo, es un tipo, es como un animal, y tiene muchos problemas de psicoanálisis, lo tiene que tratar un psicólogo que es, el terapeuta es Max, que interpreta a Sebastián, y está precisamente teniendo problemas muy severos con su esposa. Verónica Montes, feliz de poder participar en este proyecto. Es una comedia increíble, muy divertida. Yo creo que toda mujer soñamos con eso, porque pues tener a dos hombres así, uno más salvaje y el otro más tierno, más más romántico, detallista, que nos gusta, pues entonces es el hombre perfecto. Michelle González será la amiga incómoda. Mejor amiga de Karina y pues básicamente yo estoy viviendo como esa fantasía desde fuera. Todo lo que le está pasando a ella, Moira lo está deseando que le estuviera sucediendo. Dicha obra hará extensa gira por la República Mexicana para arribar al Teatro 11 de julio en el mes de septiembre. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continúo con más información del mundo de los espectáculos. Fíjense que los problemas entre Mario de Sousa y por supuesto Julián Gil no paran. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel cultural y de espectáculos, Thalía presumió en sus redes sociales el superregalo del Día de las Madres que recibió de parte de su esposo Tommy Motola y de sus hijos Sabrina Sakae y Matthew. No puede ser. Happy Mother's Day, baby. I love you. Te amo.
Enrique Iglesias celebró de una manera muy particular su cumpleaños número 43 con su staff de trabajo. Una vez más le fue negado el permiso de cambio de residencia y el tan anhelado pasaporte que desea Marjorie de Sousa para poder llevarse a su pequeño hijo Matías a Estados Unidos, mientras ella termina de cumplir con sus compromisos de trabajo en dicho país, por lo cual el juez de lo familiar dejó en claro que la venezolana no podrá sacar del país al menor, pues de lo contrario estaría cometiendo un grave delito. Si eres mujer y deseas aprender el arte de la técnica clown, no puedes perderte el taller que impartirá la actriz, directora y clown Noemí Espinosa, quien imparte clown femenino en el CENART, mismo que se llevará a cabo el 17, 24 y 31 de mayo y el 7 y 14 de junio en la Casa del Humor, ubicada en Carlos B. Cetina, número 85, en la Colonia Escandón. 21 Noticias, Berenice Ortiz.